Hola, buenas, soy Greg Silva de la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica y mayormente para una solución a un problema de cintas transportadoras con objetos frágiles o muy propensos a recibir golpes o romperse. Para optimizar la aceleración en cintas transportadoras, la mayor solución que se me pudo ocurrir y mayormente con ayuda de Lab 4 proporcionada por Inaka, mi profesor. Mayormente he llegado a la conclusión que un variador de frecuencia sería la mejor solución a estos casos por los microgolpes y mayormente los problemas que pueden causar al acelerar o mayormente al iniciar la cinta o al tener que realizar frenados bruscos. Porque mayormente usaré TIA Portal como mi programa. Me hubiera gustado tener un variador de frecuencias simulado aquí, pero obviamente es demasiado complejo ponerlo en el factorio y muchas veces da muchos problemas con la variación de analo con variables analógicas. Entonces, en su caso, voy a explicar cómo hubiera funcionado. Mayormente, al iniciar como los programas y conectarlo aquí, podríamos empezar a simular la cinta para que mayormente avance. En estos casos, mayormente para explicar rápido, eh, en un plano horizontal no es lo mismo iniciar que un paquete se mueva a un plano inclinado. Son muy conceptos diferentes y mayormente voy a explicarlo más tarde. Cada noción matemática que usaré, probablemente no todas si me haya saltado una, pero usaré la mayoría que tengo a disposición. Mayormente cuando una cinta esté cambiando de un plano horizontal a vertical, se debería hacer de manera suave. En este caso mostraré dos ejemplos. Uno sin la fricción y otro con una fricción para que tenga un descenso más seguro. Y en varios tipos de casos, con una base mayor a su altura, una altura mayor a su base y una base y altura iguales. Todo caso tiene un problema y mayormente podríamos aplicar la solución. No mucho a la altura, porque si demasiado alto llega a un punto en donde sería un problema. Y lo mayor que se podría hacer sería, en cuyo caso, aplicar un paquete de alado, que serviría mejor en estos casos. Ahora, cuando un paquete llega a este punto, cuando va a cambiar, mayormente cuando su base es muy ancha, a excepción de su altura, en un lugar sin fricción así, llega a recibir golpes. Y mayormente no solo uno ancho, sino mayormente en paquetes altos y de igual tamaño. Mayormente quiero hacer un énfasis en paquetes de altura, porque mayormente en esto, incluso cuando está en un plano horizontal, tiene un problema de torque. Mayormente al inicial tiene una fuerza que se le aplica por la izquierda o derecha dependiendo hacia dónde quiere ir la cinta. Y mayormente tiene dos torques que se nulifican a sí mismos hasta que el de torque que hace que vuelque sea mayor al que lo mantiene estable. Que en cuyo caso, en este ejemplo, haría que la caja... Oh, no me esperaba que ocurriera algo así, pero mayormente en este ejemplo debería haberse volcado en este punto y no al final. Pero se notó que se volcó al final y se rompió. Y ya que un paquete frágil se rompió. Pero bueno, mayormente en base igual es así. Mayormente cuando no tiene un, una base muy igual, va a llegar a golpearse y mayormente de caída también. Y no queremos eso en este punto. Entonces, mayormente para empezar con los planos horizontales y énfasis en cosas para solucionarlo con variadores de frecuencia, porque ya diré cómo será la solución. Mayormente en nociones matemáticas usaremos la aceleración máxima, no la aceleración que sería velocidad final menos velocidad inicial partido en tiempo, que no. Eh, Tal vez en un ejemplo lo use como
un valor, pero ahora mismo usaremos la aceleración máxima, que sería coeficiente de fricción estático por, por la gravedad. Mayormente usaremos fricción estática o cinética, o como se le puede tomar con otro nombre, la fuerza estática y la fuerza cinética. Y también tendremos la fuerza inercia, que es el opuesto, que si tú estás aplicando una fuerza cinética, la fuerza de inercia sería el opuesto que estaría empujando hacia ti. Es una fuerza que en algunos casos se le puede declarar como ficticia o virtual, porque no es como que algo atrás del objeto, en cuyo caso, si estoy aplicando una fuerza por acá, existe aquí. Pero es una fuerza que se está aplicando a contra tuya para que el objeto no se pueda mover. Mayormente tienen sus propias fórmulas, que sería la fricción o fuerza estática, en este cuyo caso que voy a hablar como fuerza. Tiene coeficientes de fuerza estática por n, que n sería en newtons, que sería masa por gravedad, que en este cuyo caso en GeoGebra usaré 3 kilos por cada paquete, suponiendo, para que no sean valores muy altos. Y después aplicaré eso. También fuerza cinética, que sería la coeficiente de fricción cinético por newton. Y la fuerza de inercia, que sería masa por aceleración, que se le podría poner a la aceleración no máxima, sino ni de gravedad, que la gravedad también es una aceleración, sino una aceleración más normal. Y mayormente el torque, que mayormente me habré referido antes que habían dos, uno de vuelco y uno de estabilizador, pero mayormente si combinamos las dos fórmulas para hacer un torque único, la fórmula final sería gravedad por base partida en altura. Y este sería un torque normal, no en este caso de cinta, que sería fuerza por distancia por el ángulo de seno. Mayormente, ¿qué podríamos hacer en estos casos? Usaremos GeoGebra para calcular todo. Y voy a restaurar lo que tenía antes con fricciones más bajas y así. Voy a explicar sin fricción. Mayormente en fricción estática y la cinética pueden llegar a ser iguales, o mayormente la estática puede llegar a ser superior a la cinética. Después hablaremos de esto. Mayormente la gravedad, que es algo universal en la Tierra. Y mayormente para calcular la aceleración máxima, en cuyo caso sería la coeficiente de fricción estático por gravedad, que nos daría una aceleración de 2,94 metros partido en segundos, que sería la aceleración que debería aplicarse en esta cinta, así como la máxima, para romper una aceleración máxima hasta llegar a una velocidad final, que supongamos que, no sé, para romperla, le digo, mayormente para la fricción estática sería fricción por newton, que lo puse aquí, que serían 3 kilos por la gravedad, que nos daría un newton de 29,4. En un caso de de se me fue, que fricción estática, que sería el tope máximo, porque mayormente la fricción es como una gráfica que supongamos que llega hasta aquí, ya que es 8,84. La gráfica sería un escalamiento como potencial. Potencial supongamos que sería esa misma gráfica, que es como una tira hacia arriba. Mayormente tiene un límite que sería, supongamos que es esta línea, que cuando la fuerza cinética llega a ese límite, mayormente se rompe, el objeto se empieza a mover y empieza la fuerza cinética, que sería un punto incluso más bajo que la fuerza estática máxima. Mayormente para calcular esto sería fuerza estática, sería el coeficiente de fuerza estática por newton, y la fuerza cinética, que sería el coeficiente cinético por newton, que nos daría 8,82 de newtons
objetos en estático y 4,41 en cinético, que esto sería la mitad. Podría poner valores más altos, pero supongamos que esto. Mayormente la inercia, que la masa son 3 kilos por supongamos 0,5 de aceleración, que sería, pero en este caso hablaré más de esto. Mayormente, ¿cómo se aplicaría el torque en un objeto más largo? Mayormente al ser una fórmula combinada sobre el vuelco y el estabilizador, que sería esta. Mayormente supongamos que tiene una base de 2 y una altura de 5. La aceleración máxima antes del vuelco sería 3,92 metros partido en segundo cuadrados antes de que vuelque. En cuyo caso, cuanto más sea la altura, menor será la aceleración antes de que el objeto vuelque. Hasta muy alto, no creo que tenga ahí un objeto de 2 de base y 10 de altura. Tal vez. Porque en ese caso debería eh, volcarlo, a menos de que siga recto. Pero yo no estoy en una fábrica de que transporte esto, entonces no voy a opinar de eso. Mayormente en este caso solo aplicaría en un plano horizontal. ¿Qué pasaría en un plano que suponiendo sea inclinado? Mayormente en este punto se cambiaría la fórmula y en la aceleración máxima pasaría a multiplicarse por seno de, suponiendo en este caso 15. Una inclinación es una inclinación que debería verse por aquí, que debería verse así ya. Una inclinación de 15, que mayormente la aceleración máxima que tendríamos ya sería incluso menor, siendo la anterior 2,94 y la posterior 1,91, siendo una reducción muy alta. También esto aplicaría a la fuerza de estática con seno de 15, y en cuyo caso la de fricción, no, cinética. Lo escribí bien. Sí. Que esto reduciría mucho. ¿Y cómo aplicaría CMAX con un ángulo? Mayormente tú supondrías que multiplicándolo por, no sé, multiplicando seno partido en 15. Y en cuyo caso esto serviría mayormente reduciendo su aceleración máxima, incluso antes, solo en objetos que tengan mucha altura, suponiendo aquí que tuviera 5 o 4, pongámoslo ahora, que sí. Podríamos poner que tenga una aceleración muy alta o muy baja. No debería ser así, pero creo que me equivoqué. Bueno, antes del vuelco. Mayormente suponiendo, no sé, tengan una altura mayor, como en cuyo caso, esto daría que como en objetos que tengan mucha altura se vuelquen antes con una aceleración. Otro problema que tienen estas cintas es que mayormente... Ay, no, me equivoqué. Es que mayormente cuando llegan estos objetos muy anchos, se llegan a golpear fuerte. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Mayormente una propuesta sería poner como algo para que tenga como una subida más suave. En cuyo caso sí. Parece una solución muy simple para algo complejo, pero de hecho cumple su función teniendo como cuando llegue al toque. Bueno, no debería hacer eso porque debería ser algo más suave así. Pero esto nos da la posibilidad que sea algo más suave. En cuyo caso, objetos que estén como aquí, deberíamos usar como ejemplo con más suavidad. Como una cinta que tenga una mayor fricción y mayormente
que la caída no sea tan fuerte, bueno, eso no debería pasar, pero que no sea tan fuerte al bajar, como en cuyo caso de la cinta que estuvo aquí. Eh, mayormente la app 4 me ayudó mucho y mayormente tenía ideas de hacerlo físico, me hubiera gustado, pero no se pudo por problemas financieros y otras cosas de no de tiempo, sino mayormente de eficiencia y más rapidez. Al ser una cinta no podía hacerlo estable porque mayormente en las cintas hay como rotores aquí en medio, que este sería el mejor ejemplo, que hubieran afectado. Mayormente no lo puse en la función matemática, pero hubiera servido más ejemplos para explicar mejor un torque. Y esto es todo. Muchas gracias por ver y espero que les haya gustado.